Estamos en el libro de Hechos, el capítulo 5. Vamos a comenzar del verso 17. Vamos a tratar de terminar este capítulo el día de hoy. Y lo que estamos mirando ahorita, ¿verdad? Es las señales que seguían a los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo. En domingo anterior, ¿verdad? Miramos que a ciertas personas, ¿verdad? Cierta pareja vino, ¿verdad? Querían presentarse como personas espirituales, ¿verdad? Ante los demás de la congregación, y lo que dijeron, ¿verdad? Acordaron entre él y su esposa decir, vamos diciendo que nuestra heredad, ¿verdad? La vendimos para regalarla a los pobres. Pero ¿sabes qué? Vamos, le dijo, ¿verdad? Ananías y Zafira le dijo a su esposa, vamos conviniendo y decimos que la vendimos en tanto y nos quedamos con tanto más. Entonces, ¿verdad? Miramos que ellos trataron de, pues, de engañar, ¿verdad? Y como les dijo Pedro, mejor se la hubieran quedado para ustedes mismos, o inclusive si la vendían, se hubieran quedado con el dinero, pero no hagan esto de tratar de mentir al Espíritu Santo. Dice, no le mintieron a los hombres, sino le han mentido a Dios. Y cuando escuchó eso Ananías, ¿verdad? Murió. Entonces, ¿por qué fue que pasó esto? Porque Dios mira nuestra voluntad, ¿verdad? Cuando hacemos cualquier cosa para Dios, tenemos que asegurarnos que lo hagamos de corazón, que no sea solamente, ¿verdad?, por quedar bien con las personas o hacernos mirar, ¿verdad?, como que somos espirituales, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón y lo hagamos para Dios. Esa es la enseñanza que hay ahí. Después de esto miramos, ¿verdad?, que dice que salían los apóstoles a predicar afuera, ¿verdad?, al templo y a las casas, y la gente se amontonaba porque traían mucha unción del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, ese es el epi, ¿verdad? Que dicen en griego, que es el overflow, es el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Dice que la gente miraba las obras que ellos hacían y sacaban a los enfermos en camas. Dice, se amontonaba la gente para ver si de casualidad la sombra de Pedro caía sobre un enfermo, ¿verdad? No dice ahí, ¿verdad?, en la palabra que la sombra de Pedro levantaba a enfermos, pero implica el siguiente versículo que miramos, ¿verdad?, que esto fue una de las cosas que aconteció con Cristo cuando una mujer tocó su manto. En el tiempo, ¿verdad?, de Israel, la sombra, ¿verdad?, se consideraba parte de la persona. Entonces tenía la gente esa idea, inclusive solamente si fueran tocados por la sombra de Pedro, fueran los enfermos sanados. Y cuando estaba pasando todo esto, ¿verdad?, parecía que más pueblo y más pueblo se convertía y el Espíritu Santo se derramaba sobre todos los que creían, no en el judaísmo, no en las doctrinas ni los rituales de ahí, sino los que creían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el ungido de Dios, el escogido de Dios, el prometido desde hacía 4000 años atrás. Sobre todas las personas que creían que Jesucristo era el Mesías, el enviado por el cual Israel estaba esperando, sobre ellos se derramaba el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo se derrama en las vidas de todos aquellos que creemos en el Señor. No se derrama sobre las personas de afuera o las personas que creen en otras doctrinas o en otras teologías o en personas intelectuales o personas con doctorados. El Espíritu Santo solamente, y las obras y las maravillas que acompañan al Espíritu Santo solamente son derramadas a través de los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y que lo que estaba pasando aquí, vamos a leer del verso 17 hasta el 26 y después empezamos a interpretar. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo,
Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El sumo sacerdote Caifás, el que había acordado con todos los ancianos de Israel, estamos hablando de todo el Sanedrín, los saduceos y los fariseos y los ancianos y toda la gente que era de gobierno, que habían acordado matar a Jesús, estaban nuevamente juntos y estaban mirando qué es lo que iban a hacer con estos apóstoles, con los discípulos de Cristo, porque el problema no se eliminó. Ellos creían que iban a eliminar el problema de esta nueva doctrina de la resurrección, que era a través de Jesucristo. Creían que iban a eliminar el problema matando a Jesús, pero no lo eliminaron, solamente se hizo más grande, porque ahora Jesús, el Espíritu Santo, estaba en cada uno de los apóstoles, y no solamente en los 12, sino que se derramó, dice el libro de Hechos, sobre 120 personas que estaban en el aposento alto, y todos estaban profetizando en otras lenguas, estaban anunciando las maravillas de Dios en otros lenguajes. Entonces después hubo 3,000 y luego 5,000, y aquello era un fuego del Espíritu Santo en todo lugar, y no lo podían apagar, y estaban llenos de celos. Entonces llamaron a todos, ¿verdad? Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote, que es Caifás, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La secta de los saduceos, ¿verdad? Básicamente lo que los saduceos creían es que no había resurrección, resurrección corporal, ¿verdad? Ellos no creían en muchas de las escrituras, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, que anuncian, ¿verdad? Desde antes la vida eterna, ¿verdad? Pero lo que no sabían es que iba a ser a través de Jesucristo, y de que se tenía que primero pagar el precio del pecado. Eso es lo que estaba escondido. Y los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. ¿Nosotros qué es lo que creemos? Nosotros creemos en la resurrección, y creemos en la resurrección corporal, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos físicamente, no solamente como un fantasma, sino físicamente. Nosotros los cristianos creemos en la resurrección corporal. Resurrección tiene todo que ver con material, no tiene nada que ver con un fantasma o con un espíritu. Vamos a ser transformados de acuerdo al libro de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Primera de Corintios 15. Vamos a ser transformados, pero antes de ser transformados, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestro polvo, lo que quede de nosotros, un día va a sonar la trompeta, y nuestros huesos van a escuchar estando en la tierra, y se van a unir con nuestra alma y con nuestro espíritu, y van a encontrar al Señor. Y esa es la totalidad del ser humano, esa es la totalidad de quien tú eres. Eso es lo que la teología lo conoce como la triconomía del hombre, que estamos hechos de cuerpo, espíritu y alma. Cuando Dios te hizo a ti en el vientre de tu madre, Él no hizo nomás una alma ahí y le agregó un espíritu y vámonos y ya eres José. No, Dios hizo espíritu, hizo un alma y hizo un cuerpo, y esa triconomía te completa a ti. Estás completito. El día que el Señor te lleve a su presencia, para que estés completo, ¿sabes qué se ocupa? El alma, el espíritu y el cuerpo. Los huesos que Dios te dio van a unirse. Cuando Cristo resucitó, le dijo a Tomás: ven y mete tu dedo sobre mi brazo y tu brazo sobre mi costado. Esa era una resurrección corporal. Dice, ¿verdad? ¿Por qué es necesario la resurrección de entre los muertos? Resurrección no quiere decir transformación. Resurrección quiere decir la materia volver a vivir. ¿Por qué es necesario que Dios nos resucite a nosotros?
Primeramente en el rapto, para estar en el cielo no necesitamos este cuerpo. Pero te voy a decir cuándo sí lo necesitamos. Para que se cumplan la mitad de las profecías del Mesías, reinando sobre la tierra por 1000 años. ¿Sabes que Dios diseñó un cuerpo perfecto para vivir en este planeta? ¿Y sabes cómo lo diseñó? De carne y hueso. Ese eres tú. Para vivir en este planeta se requiere un cuerpo físico. ¿Y qué es lo que dice la Escritura acerca de la iglesia? Que reinaremos sobre la tierra por 1000 años y que seremos reyes y sacerdotes. Esa es la resurrección que los cristianos creemos. Es por eso que los griegos decían, ¿verdad?, que eran supersticiones. Cuando hablaban de la resurrección de Cristo, eso es lo que Pedro estaba diciendo. Nosotros somos testigos y el Espíritu Santo es testigo. ¿A qué se refería con eso? Todas las señales que llevamos, todos los milagros que hacemos están testificando que la resurrección es verdadera. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Si Jesucristo no resucitó corporalmente, entonces nuestra prédica es vana. Y si Jesucristo no resucitó físicamente, corporalmente, tampoco nosotros resucitaremos físicamente ni corporalmente. Y eso es asombroso. Es asombroso. Sabes que tu cuerpo, el diseño de nuestro cuerpo apunta a una regeneración, a no morir. ¿Sabes por qué morimos? Ahí está en el libro de Génesis, el capítulo 3. Entrando el pecado, entró la muerte. Dice que esa es una secta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una secta? La secta de los saduceos, ¿verdad? Usualmente en las sectas, las diferencias de las sectas es que ellos tienen, a veces, ellos creen que tienen una revelación especial que las demás congregaciones o iglesias no tienen, ¿verdad? Tienden a tener una interpretación que para ellos es inefable, ¿verdad? Solamente ellos tienen la habilidad de interpretar la escritura de cierta forma y no están abiertos a arbitración. ¿Qué es lo que nosotros creemos sobre la Biblia? Que la Biblia es interpretada, como dice la escritura, es espiritual y ha de ser discernida espiritualmente. Y no solamente eso, que hay las diferentes formas de interpretar. La escritura tiene solamente una interpretación, pero muchas aplicaciones. La Biblia no tiene muchas interpretaciones. La Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Porque si nosotros queremos decir que la Biblia diga lo que nosotros querramos, nos vamos a ir a un lado y a otro y vamos a hacer que la Biblia hable lo que nosotros queremos hablar. Es por eso que la Biblia solamente tiene una interpretación. Las personas no están, las sectas no están abiertos a debatir su interpretación. Es por eso que nosotros como cristianos conocemos la apologética, que es la defensa de la palabra de Dios. Y estamos abiertos a debatir la fe. Estamos abiertos a evaluar las observaciones de otras personas y traerla con la Biblia. ¿Qué es lo que dice Pablo? Derribamos argumentos levantados, ¿verdad?, en falsedad, y los traemos y los sometemos a la verdad en Cristo y hallamos si son falsos o no son falsos. No tenemos miedo de debatir nuestra fe porque sabemos que estamos en la verdad. Si alguien tiene miedo de debatir su fe es porque no sabe, no está seguro. ¿Qué otra cosa enseñan las sectas? Las sectas no se puede contradecir al líder. Los líderes de las sectas. ¿Qué más te enseñan las sectas? Las sectas enseñan que debes de observar ciertos rituales, debes de observar ciertas fiestas o ciertos comportamientos, o te debes de vestir de tal forma. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Está la Biblia de acuerdo en lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, el 15:28? Vamos a mirar lo que dice la Biblia a nosotros, los gentiles, los mexicanos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, guatemaltecos, franceses, portugueses y toda la gente que no es de Israel. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos vistamos de cierta forma, que para entrar al cielo tenemos que hablar en lenguas, que para entrar al cielo, ¿qué es lo que, si es cierto lo que las sectas nos dicen, que nos tenemos que comportar de cierta forma, que tenemos que hacer ciertos rituales?
aquí está, es claro, dice 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas si os guardares bien haréis. Esa es todo lo que toda la carga que se le dio a los gentiles. ¿Y qué dice? Le pareció bien al Espíritu Santo o a la tercera persona de la Trinidad. Y a nosotros, los apóstoles, no darles más cargas, que no sigan el judaísmo. ¿Qué dice ahí mismo? 21-25. Ahí mismo el libro de Hechos. Esta es la doctrina de los apóstoles y de la iglesia, no de los judíos, ni de otras sectas. 21-25 dice: pero en cuanto a los gentiles, o sea, nosotros y los que escuchan esta predicación, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, otra vez los rituales humanos, las vestimentas, no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cualquier iglesia, cualquier lugar que te dice algo más, dice Pablo, ¿verdad?, en el libro de Romanos, que llevan cierta sabiduría, pero no aplacan los apetitos humanos. ¿Sabías que el quererse presentar como santo delante de los demás también es un apetito carnal? El querer recibir gloria de los demás y decir que porque yo ayuno más que otros, o porque yo me he visto mejor que otros, o me he visto más decente, todo eso implica también cierta carnalidad. El sentirte superior o más santo o más consagrado a los demás. ¿Sabes que es tu carne la que se está alimentando? Porque eso no te quita tu pecaminosidad. Como dice Pablo, hay cierta sabiduría y lo puedes hacer. Si Dios te lo ha dicho, también hazlo, porque si no lo haces, te es pecado. Cuando entremos al libro de Romanos vamos a entender el Evangelio. Ahí nos lo dice claramente el Espíritu Santo a través de Pablo. El que hace algo fuera de la fe le es pecado. Si Dios te dice a ti, compórtate de esta manera o observa este día para mí, entonces tú le obedeces a Dios. Porque si no le obedeces es pecado. Pero si lo estás haciendo porque alguien te lo inculcó y no sale de tu corazón, es pecado. Eso es lo que enseñan las sectas, ¿verdad? Solamente quería tocar ahí un poquito en eso. Dice el verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, damos nuestra vida al Señor, cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, en esta ocasión, ¿verdad?, a los apóstoles los metieron a la cárcel, ¿verdad? Vamos a suponer, nosotros a veces cuando obedecemos a Dios, es muy posible que las cosas no vayan a nuestra manera o como nosotros pensamos que iban a ir. Cualquiera de nosotros, a lo mejor yo mismo, si me pongo a predicar ahí en la esquina y alguien llama a la policía, ¿verdad?, como decía nuestro hermano, a lo mejor me voy a sentir un poco desanimado. Pero aquí miramos que los apóstoles no se desanimaron. Es fácil poner la mirada en nosotros mismos, y cuando ponemos la mirada en nosotros mismos no hay poder, no hay obediencia, no hay gloria. A veces nos desanimamos cuando estamos haciendo todo bien para el Señor y de repente viene el golpe, ¿verdad? Cualquier cosa pasa en tu familia, alguien te hizo mala cara, alguien te malinterpretó, alguien hizo cualquier cosa, ¿verdad? Y nos empezamos a desanimar. Y no, pues yo tantas ganas que le estoy echando para que venga y me arruine aquí todo. Fácil Pedro había podido decir eso. No, mira, yo dejé allá a mi esposa ya y para estar acá en el bote, ¿verdad? Cualquiera nos podríamos desanimar. Pero ellos no se desanimaron, estaban llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie
en el templo a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí podemos mirar que cuando Dios tiene un plan en tu vida, no importa a qué persona le caíste mal, no importa a qué líder, a qué autoridad o a qué gobierno le caíste mal, si Dios tiene un plan para tu vida, Él lo va a ejercer a través de ti. Lo único que tú tienes que hacer es estar disponible. Pero si el diablo te desanima, entonces tú dejas de estar disponible. Y la potestad del enemigo es cuando gana. ¿Qué dice la Escritura? Que tu batalla no es contra carne ni sangre, ni contra la gente que ves aquí alrededor. Tu batalla es contra los principados y las potestades de los aires que no quieren que la gente se salve. Es contra el príncipe de este mundo, que es el diablo. El Señor quiso liberarlos de manera sobrenatural mandando un ángel. ¿Para qué? Para que el ministerio de Pedro y de los apóstoles siguiera adelante. Si Dios tiene un plan para tu vida y ese plan le va a dar gloria a Dios, y Dios no tiene ningún otro elemento, sino que el día que tú dijiste al Señor en oración, Señor, te doy mi vida, entra en mi corazón, el Señor tomó esa confirmación. Y el Señor, sabiendo todas las cosas, ya te había predestinado para que fueras y anunciaras el Evangelio a tal lugar, a tal estado, a tal país. Y tú no sabes el impacto que tienen tus palabras en otras personas en el momento correcto. Nosotros nomás hablamos, pero Dios, el poder de Dios es el que está detrás de esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Y nosotros tenemos que confiar en que llevamos esa palabra del Señor, sin necesidad de yo estar agarrarme brincando aquí o gritándole a nadie. La palabra ya tiene poder en sí misma. Dijo Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Y si Dios ya te había predestinado a ti para un ministerio, cualquiera que sea, para que una persona un día te escuchara y se animara y diera su vida a Cristo, y el enemigo lo quiere arruinar, ¿tú crees que Dios lo va a permitir? Dios no lo va a permitir. Y aquí podemos mirar la liberación. Tú no puedes estar seguro en ningún otro lado, vas a estar más seguro que en el cuidado de Dios. Si Dios te envía a Sudamérica, si Dios te envía a África, y nosotros pensamos que estamos aquí más seguros, pero Dios te está enviando a otro lado, tú no estás más seguro en donde estás ahorita que donde Dios te está enviando, porque tú estás más seguro en la voluntad de Dios, porque ahí cuentas con su protección, ahí cuentas con su plan. Yo me puedo equivocar, yo solamente quiero estar, ¿verdad? Nuestra mentalidad, ¿verdad? Es estar bien con nosotros mismos, estar conformes, estar cómodos. Pero a veces la agenda de Dios es un poco diferente. Pidámosle al Señor ser llenos del Espíritu Santo para poder entender sus planes sobre nuestra vida. Dice el ángel, ¿verdad? Les dijo, les abrió la puerta de noche, dice el 20, dice, y puestos en pie, mañana les dice, anuncien al pueblo todas las palabras. Las palabras griegas aquí, ¿verdad? Todas las palabras dicen, enseñen al pueblo el mensaje completo. Lo que traducieron aquí como todas las palabras, en realidad dice mensaje completo. Enséñenle al pueblo el mensaje completo de quién es Jesucristo. Que Jesucristo es el Mesías. No nada más enseñen partes. Eso fue lo que les encomendó, que enseñen todo lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en este lugar. Dice, y enséñenle las palabras de esta vida. Otras traducciones dicen, ¿verdad? Enséñenle las palabras de esta nueva vida en Jesucristo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Podemos mirar a los apóstoles, ¿verdad? Que después de haber sido liberados en la noche, ¿verdad? Otro día ya estaban enseñando en el templo, ¿verdad?
ellos obviamente no pusieron atención en lo que las autoridades querían que hicieran. Dice el verso, ahí mismo dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces viene, ¿verdad?, el concilio, nuevamente el Sanedrín y los sumos sacerdotes, y hicieron su reunión, ¿verdad?, ahí, y dijeron, ahora sí tráiganse a Pedro y a los apóstoles para acá, creo que eran Pedro y Juan, tráiganselos para acá, vamos a tener vamos a hablar muy seriamente. Dice el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Pero llegan, ¿verdad?, los policías, los guardias, ¿verdad? Y dicen, ¿saben qué? No están ahí. Diciendo, por cierto, y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Dios quería asegurarse y cerciorarse de que la gente supiera que esto era algo sobrenatural. ¿Por qué? Dios quería que quedara escrito que lo que aconteció aquí era algo sobrenatural, porque el ángel pudo haber venido y sacar la llave maestra, ¿verdad? Y abrir el candado y vámonos y dejar abierto, ¿verdad? Pero no. Quería que los lectores y los que leímos hasta el día de hoy supiéramos que esta fue una obra sobrenatural. Y que cuando llegaron los alguaciles, ¿verdad?, y miraron, todavía los candados estaban puestos, las puertas estaban cerradas. Y les dieron libertad. Y los apóstoles estaban libres. ¿Y sabes qué? Cuando el enemigo te encierra en un pensamiento, cuando el enemigo te encierra en un rencor, en un odio, en un resentimiento, en un mal hábito, y estás dentro de esa cárcel, cuando el mismo gobierno y la autoridad te encierra y te margina y te tiene aquí y estás encarcelado, Dios tiene la habilidad de que aunque las barreras y los barrotes estén ahí, tú seas libre. Los barrotes le dicen al pueblo y al enemigo que tú estás todavía en esa agonía, en esa oscuridad, pero Dios te puede hacer libre de ahí, así como hizo con los apóstoles. Porque no importa lo que el mundo haga contra nosotros. Yo he escuchado de personas, ¿verdad?, que están en la cárcel y estando en la cárcel dicen que ellos son libres, porque la cárcel es física, pero las barreras, ¿verdad?, han sido rotas espiritualmente. Y hay personas que estamos libres acá afuera, pero estamos atrapados en el pecado, estamos atrapados en la oscuridad, estamos atrapados en los resentimientos, en el orgullo, en la vanidad, en la vanagloria y en muchas cosas más. Y llegaron, ¿verdad? Y a los guardias sí se les hizo raro, ¿verdad? Entonces, ya que les habían dicho, ¿saben qué? Ahí no están aquellos guys, pero lo que no sabemos es por qué todavía estaba cerrado. Les dieron a saber, ¿verdad? Y dice cuando el verso 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Si te fijas por el contexto de lo que vamos a seguir leyendo, el sumo sacerdote y todos los ancianos no estaban maravillándose de lo que acababan de decir los guardias. Su enfoque no estaba en, ¿cómo le harían? O en los milagros de Pedro o en los milagros de Juan. No estaban enfocados. Ellos dudaban. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, ya se salieron estos otra vez. ¿Qué no les habíamos dicho que no hablaran en este nombre más? En eso estaban pensando. Porque vamos a mirar cómo les conviene. Caifás, ¿verdad? Enfrenta nuevamente a Pedro, dándole a entender que él tiene el poder de destruirlo, de matarlo, de colgarlo. Lo intimida nuevamente.
Y eso es lo que están pensando. No están pensando, oh, ¿sabes qué? Vino alguien aquí dijo que pasó la sombra de Pedro y se levantó brincando y se sanó, que hicieron libres a los endemoniados. En eso no están pensando los sumos sacerdotes, ni los alguaciles. Sabes que cuando el enemigo está en contra tuya, el enemigo está en contra tuya. Sabes que el enemigo, cuando entras en guerra contra él, él no anda a medias tintas. Es por eso que nosotros no debemos de ignorar cómo Jesucristo, cuando dio una definición del enemigo, cómo dijo que era. No sé si recuerdas, en el libro de Juan, el capítulo 10, dice, el, el enemigo no viene, dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. ¿Qué enemigo tan malo? ¿Qué otra definición podemos dar peor que esta? No sé si has visto esos programas de crimen de los que yo nunca veo en la televisión, pero cuando ves esos programas de crimen, llega alguien, ¿verdad? Va a robar un lugar, ¿verdad? Y después de que roban lo que querían llevar, ¿verdad? En vez de irse, ya habían llevadose lo que querían, sacan la pistola y lo matan. Era totalmente innecesario, ¿no? Uno piensa, totalmente innecesario. Si ya se había llevado lo que quería, ¿para qué mataba? Ahora imagínate que alguien llega a un lugar y roba aquel lugar y pudiendo haberse ido con la suya, mata a la persona y todavía la descuartiza. ¿Qué pensarías? Está loco. Algo no está bien ahí. Ese es Satanás. Viene para robar. Una vez que te robó lo que tenías, ya sea el gozo del Señor, ya sea la libertad del Señor, ya sea el gozo de tu salvación, ya sea el estar conforme con lo que tienes, ya sea el amor de tu matrimonio, una vez de que se lo roba, ¿sabes qué quiere? Quiere matarlo. Quiere que pongas los ojos en otro lado. Quiere que pongas tu esperanza en otro lado, en otro trabajo, en otro lugar, en otra persona, en otro esposo, en otra esposa. Sabrá Dios en qué más. Y luego quiere desmenuzarte, destruirte. Te quiere quitar el gozo y te quiere decir, ¿sabes qué? El gozo está allá afuera. El gozo está allá afuera los viernes. El gozo está allá afuera en el alcohol, está en las drogas. Toda la gente se está drogando. El gozo está en que te pongas buenos tatuajes y que la gente te admire. El gozo está en que hagas el buen trabajo. El gozo está en que dejes tu relación y vayas y encuentres otra relación que te va a querer mejor que la que tienes ahorita. Y cuando somos engañados, ¿qué es lo que descubrimos? La misma mentira del diablo. ¿Sabías que hay gente que tiene dinero y no lo disfruta? Que tiene miles amontonados de miles y miles y miles y no los disfruta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es el que da la capacidad de ¿qué? De gozar lo que tienes, sea mucho o sea poco. ¿Sabías que hay gente que es más feliz con un plato de frijoles en su casa que gente que tiene, como dice el proverbio, buey engordado? Porque hay paz, porque hay bendición de Dios. Una persona que ha aprendido a contentarse con lo que tiene es una persona feliz. Una persona que es agradecida por lo que tiene es una persona con paz en su corazón. Pero una persona ambiciosa que está buscando más y más y más y más es una persona miserable. Una persona ambiciosa en todos los aspectos, de dinero, de pecado, de fama, tú nómbralo. Es una persona miserable. Y estos así son el enemigo. No estaban contentos. Ellos no estaban mirando lo que había pasado en la cárcel. Cuando una persona um, cuando una persona te odia o te procura mal, nunca va a mirar tus virtudes. Y Dios no va a forzar a nadie.
¿Por qué? Porque Dios mira al altivo de lejos, dice la palabra de Dios, y Él da gracia al humilde. Cuando una persona no quiere tu bien, simplemente no quiere tu bien, aléjate de tal persona. Estos eran los alguaciles aquí. Y los sacerdotes no querían nada bien para Pedro, para Juan. Ellos procuraban matarlos. Eso es lo que pensaban que les iba a hacer feliz. Dice el verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados del pueblo. Entonces viene, ¿verdad? Cuando llegaron los alguaciles, ¿verdad? Y dijeron, ¿saben qué? Ya fuimos para allá, pero ahí no están. ¿Dónde los metieron? Porque ahí no están. Y de hecho, todo está cerrado todavía ahí. Y estando pensando, ¿verdad?, en que se habían escapado, en que lo que hubieran hecho, ¿verdad?, llega alguien y les dice, ¿saben qué? Allá están ya enseñando otra vez en el templo. Dice, cuando los trajeron, fue el jefe de la guardia, ¿verdad? Dice que los trajo sin violencia porque tenía miedo de que lo apedrearan, porque toda la gente los escuchaba. Dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de la doctrina de ustedes, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Les dice Caifás, ¿verdad?, a los apóstoles, les dice, ¿qué no les habíamos dicho ya? Que paren de hablar de este hombre. Y aparte todavía nos están echando la culpa. Dos cosas, ¿verdad?, estaban infringiendo en la ley. Dice, número uno, no obedecieron una orden directa de la autoridad, y número dos, estaban culpando a las autoridades de la muerte de Jesucristo. Básicamente les estaba leyendo su sentencia, ¿verdad? Así es de que si murieron Pedro y Juan, ya van a saber por qué murieron. Estos fueron sus delitos. Número uno, no escucharnos, y número dos, culparnos de la muerte de Jesús. ¿Y qué responde? Dice, responde Pedro, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo mismo que le acababa de decir el sacerdote, ¿verdad? Y nos están culpando a nosotros, y Pedro simplemente lo que hace, ¿verdad?, les reafirma, sí, te estoy culpando a ustedes, le colgaron en un madero. Pero el tipo de lenguaje que está utilizando Pedro aquí es hebreo, ¿verdad? Para que le entendieran como hebreos. Dice, el Dios de sus padres se está identificando con los sacerdotes, con los fariseos y con los saduceos. Estoy hablando del Dios del Antiguo Testamento, de la ley que ustedes profesan saber. El Dios en el que ustedes creen han levantado al Mesías, a quien ustedes colgaron en el madero. La palabra madero, ¿verdad?, se encuentra en el libro de Deuteronomio, creo es el capítulo 25, es donde dice que es maldito el que sea muerto en un madero. O sea, estaba hablando el idioma de ellos para que supieran que habían matado a su Mesías. Y vamos a mirar si ellos escucharon o no. Dice el verso 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que le sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Hasta ahí voy a leer. Dice que estando ahí, ¿verdad? Una vez que habían acordado, ya voy a terminar, una vez que habían acordado matarlos, se levantó uno de ellos, ¿verdad? Una persona muy respetable, Gamaliel, ¿verdad? Un doctor de la ley, fariseo. De este mismo habla más adelante la Biblia, ¿verdad? Que Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue instruido desde niño a los pies de Gamaliel, ¿verdad? O sea, una persona muy, muy respetada. ¿Verdad? Cuando escuchó que los iban a matar, les dijo, hey, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Lo que está pasando aquí es que ustedes quieren matar a estos hombres y ¿se acuerdan de Teudas? Antes que se levantó y traía como 400 hombres, nomás le dieron chicharrón y todos se dispersaron. Estoy hablando popularmente para que me entienda la mitad de mexicanos. Um, y luego se acuerdan que Judas también, el Galileo, se levantó y traía todo el pueblo también. Y ya también cuando colgó los tenis toda la gente se fue. Así también va a pasar con estos. Si es de hombres, se va a deshacer. Pero si es de Dios, no la van a poder destruir. O sea que algo que tenía Gamaliel es que estaba observando. Gamaliel era de las personas, como lo que estamos hablando, lo que a nosotros nos instruye la Biblia, que observemos, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo, por los frutos los van a conocer. Y Gamaliel estaba observando los frutos, no solamente las palabras de Pedro y las palabras de los apóstoles. Y lo que Pedro acababa de decir, ¿verdad? Dice, de cual nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo es testigo. ¿En qué forma dijo eso Pedro? En que los enfermos que estaban sanado, ¿verdad? Era el Espíritu Santo, estaba confirmando el mensaje. Y Gamaliel observó esas cosas. Entonces cuando dijeron, vamos a terminarlos, él les dijo, espérense poquito. Consideren de que si esto es de los hombres se va a terminar, pero si es de Dios no lo van a poder terminar. Y no sean hallados peleando en contra de Dios. Y como el hombre era respetado, ¿verdad? Los demás a lo mejor algunos a lo mejor porque no darle la contraria, que es lo más seguro, ¿verdad? Dijeron, ok, está bien, vamos a hacer eso. Los vamos a dejar ir, pero no sin dejar de azotarlos. Y los azotaron, ¿verdad? 39 veces, porque la ley dice, ¿verdad? Que cuando alguien iba a ser azotado, ¿verdad? O por alguna transgresión se les iba a dar 40 azotes. Pero como los fariseos eran muy religiosos, no querían quebrar la ley en nada, entonces por eso les daban 39. Aunque a veces, ¿verdad? Moría la gente con esos 39, porque a veces era con látigos de cuero y a veces era con varas y se les pegaba, ¿verdad? Por atrás de la espalda y por enfrente de la espalda. A veces cuando se les pegaba enfrente de la espalda causaban la muerte, quizás por los golpes al corazón, ¿verdad? Y mucha gente a veces no seguía viviendo después de ser azotados. Pero, ¿qué es lo que pasó con los apóstoles? El verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles, ¿verdad? Fue su primer mártir, podemos decir. Ellos no se sentían dignos de haber sido participantes, ¿verdad? Al igual que Jesucristo, de haber sufrido por la verdad. ¿Qué es lo que seguramente recordaron lo que les dijo el Señor, ¿verdad? Cuando estaba con ellos, dice, bienaventurados serán, dice, cuando por mi causa los persigan, dice, y los metan a la cárcel y los azoten, dice, porque entonces el reino de los cielos, ¿verdad? Es de ellos, básicamente les estaba diciendo. Y esto para ellos fue motivo de gozo, ¿verdad? Ojalá tuviéramos nosotros esa mentalidad un poco más presente en nuestras vidas y mirar menos hacia las ventanas de adentro de nosotros mismos, de nuestra comodidad, y más
hacia lo que Dios quiere de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que nos transforma, Señor, que nos da la convicción, por tus palabras que hablan a nuestra vida, Señor. Gracias por la obra que tú quieres hacer en nuestra vida, en mi vida, Señor, en la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tengas gracia sobre nosotros, Señor, que perdones nuestros pecados y nuestra falta de interés a veces, Señor, que tenemos en abarcar en tu reino, Señor. Te pedimos que tú nos des, tu amor, Señor, hacia los demás, tu amor hacia ti mismo, la reverencia, Señor, hacia ti, mi Dios, el gozo de saber que te tenemos, que nos has dado una grande salvación, mi Dios. Pedimos que tú, Señor, bendigas, Padre, que bendigas esta palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que continúes, Señor, la obra en nosotros. Y Padre, hay muchas oraciones, Señor, muchas peticiones que hemos puesto en tus manos, Señor, y por una u otra cosa no se han realizado, Señor. Te pedimos que nos des fe, que nos des paciencia, Señor, que aprendamos a esperar en tu tiempo, Señor, y a tener confianza de que tú sabes mejor que nosotros, que tú ya has visto el futuro, Señor, y que estamos seguros en tus manos, Señor. Queremos pedirte por los Gedeones, Señor, que les abras puertas, Señor, para que ellos sigan haciendo su trabajo, que donde el enemigo, Señor, haya puesto alguna traba, Señor, si es tu plan, Señor, que tú abras puertas, Señor, y que las puertas no se cierren, Señor, y que tú cierres puertas al enemigo, Señor, que abras puertas para que tu palabra siga predicándose, Señor. Y Padre, bendice a cada uno de los oyentes en este lugar, bendice a sus hogares, Padre, y ve con ellos a través de esta semana, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.